Me alegra muchísimo, como digo, poder estar aquí de nuevo después de esta semana pasada, estando en este campamento, en este Snow Camp de Palabra de Vida, y como os digo, fue buenísimo compartir la palabra. No sé cuántos de vosotros recordaréis esto, recordaréis el libro gordo de Petete. ¿Quién conoce eso? Levantad la mano por ahí. Los que conozcáis esto, hay que ir al médico y hacer revisión. Ya os lo digo desde ya porque es algo antiguo. Al final decía, el libro gordo enseña, el libro gordo entretiene, y con esta me despido hasta el programa que viene. Así decía. Es un programa educativo, un programa en el que querían enseñar a los niños, a los jóvenes, algunos valores, algunos modales también. Era un español afincado en Argentina quien desarrolló este proyecto que se difundió por toda Latinoamérica, y aquí en España se estrenó en el año 81, el año en que yo nací, y yo todavía alcancé a ver algunos episodios cuando yo era pequeño. Al final escribieron una enciclopedia de 8 volúmenes, 400 páginas, y ya os digo, enseñaban muchas cosas, ¿no? Fue un éxito. Pero dejando de lado el éxito internacional de Petete, o del libro gordo de Petete, quiero llevaros a una fuente de sabiduría real, donde si pensamos detenidamente y escuchamos, vamos a encontrar mucha sabiduría. Y creo que es algo que puede enseñarnos mucho. Y estoy hablando de la patrulla canina. No sé cuántos conocéis la patrulla canina, pero es muy interesante. En la patrulla canina se trabajan valores, no sé si vuestros hijos o nietos lo han visto, pero trabajan valores como el afecto, la amistad, la autonomía, la convivencia. Pero ¿qué tienen en común? ¿Cuántos fans hay de la patrulla canina? ¿Cuántos lo han visto? Muy bien. ¿Qué tienen en común todos los episodios de la patrulla canina? ¿Qué tienen en común los episodios de la patrulla canina? Tienen que hacer algo, tienen una misión. En todos los episodios hay una misión, ¿vale? De eso habló Gustavo la semana pasada. ¿Pero qué más? La patrulla canina nos enseña que todas las cosas tienen solución y que los problemas hay que afrontarlos de manera organizada y tranquila. ¿Por qué? Siempre repiten esta frase, porque estamos todos juntos en esto. Dicen, ¿os acordáis de eso o no? Siempre sale por ahí Chase, Ryder, Sky. Yo soy bastante fan de la patrulla canina, gracias a mi hija, pero siempre tienen esta misión y siempre dicen, estamos juntos en esto, estamos juntos en todo esto juntos. Y lo que quiero que veamos hoy es que la vida cristiana se trata de esto. Hoy estamos viendo algo acerca de la comunidad, y lo que vamos a ver es que se trata de que hacemos esto juntos, así como los de la patrulla canina, no solo porque sea algo bonito, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que nos dice el apóstol Pablo sobre esto y qué es lo que nos está mostrando en el día de hoy. Y creo que una de las cosas que vamos a poder ver es que lo que el apóstol Pablo va a estar compartiendo con nosotros no se puede hacer, no se puede llevar a cabo al margen de la comunidad. Es decir, tú solo no vas a poder hacerlo. Nos necesitamos unos a otros. No podrás sobrevivir a la vida que Dios ha diseñado para ti, separado de la comunidad de fe. Y me gustaría señalar dos cosas muy rápidamente de ese texto que he escogido para el día de hoy. Normalmente cuando abrimos la palabra de Dios, no sé si lo hacéis por la mañana, al mediodía, por la noche, pero cuando en tu casa tienes tu tiempo devocional de la lectura, normalmente ¿qué es lo que esperas de esa lectura, de ese devocional? Esperas encontrar algo para ti, ¿no? A ver qué es lo que me dice a mí el texto. A ver qué es lo que me dice Dios a mí en este momento. A ver qué me habla a la situación que yo estoy atravesando en este momento. Pero lo curioso, lo que vamos a encontrar en el texto de hoy es que está hablando continuamente en plural. Todas las cosas que nos habla están en plural. Hay verbos que vamos a encontrar como habéis, buscad, concentrad, vosotros estáis, haced, etc. Ahora, ¿por qué especifico esto? Porque el apóstol Pablo está diciendo que la vida cristiana que todos deberíamos vivir se hace en comunidad. Cada una de las cosas que vamos a leer dentro de un minuto se tienen que llevar a cabo en comunidad. Así que quiero que profundicemos en esto y que veamos que no podemos vivir la vida cristiana al margen, apartados de la comunidad en la que Dios nos ha puesto. Y otro detalle que creo que es muy interesante, y es que los receptores de esta carta son una iglesia en concreto, una iglesia en específico, y es la iglesia que está en Colosas. Y claro, esto aplica a todos los cristianos en el mundo, ¿no? Aplica a la iglesia invisible, a aquella que no podemos ver, pero también a la iglesia visible, a la expresión de la comunidad, de la gracia de Dios aquí en Vic, en esta iglesia Betel. Por eso es que él asume que hay personas que están enraizadas en una comunidad cristiana, como en ese momento era
era Colosas, y ahora dice así, ¿no? Dice, así es como quiero que viváis. Y de hecho, no vais a sobrevivir, no vais a poder llevar a cabo estas cosas a las que os estoy llamando, no podréis perseverar en la fe cristiana al margen de la comunidad. Así que el primer llamado es que perseveremos, porque la vida cristiana es un proyecto comunitario. Y en esta mañana quiero enseñaros algunas cosas. Solo voy a mencionar 3 cosas de este pasaje que vamos a leer que me han resultado muy, muy interesantes. En primer lugar, lo que quiero que os quedéis con esto es que seguir a Cristo es un proyecto comunitario. Seguir a Cristo es un proyecto comunitario. Ahora sí, vamos al capítulo 3 de Colosenses. Capítulo 3 de Colosenses, versículo 1. Espero que tengas tu Biblia abierta ahí en esta mañana, sea de papel, de tablet o del teléfono. Gracias a Dios no hay cobertura en este local. Y yo sé que si estáis viendo el móvil, pues nadie está conectado en las redes sociales. Tenéis la aplicación ahí de la Biblia. Estamos en Colosenses capítulo 3, versículo de 1 en adelante. Está ahí también en la pantalla. Dice así. Dice, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Concentrad vuestra atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues vosotros habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es vuestra vida, se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Pablo se dirige a todos nosotros. Y de nuevo, 2 cosas rápidas. Si os fijáis, lo primero es que hay una interacción entre la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad. Por un lado, tú has sido resucitado con Cristo, dice el texto, ya que Dios hizo algo que solamente Él puede hacer. Nosotros no hemos aportado nada a eso, es un verbo pasivo, ¿cierto? Es algo que ya ha hecho. Yo no he hecho nada, no he podido hacer nada. Dios me ha resucitado de la muerte. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados y Dios me ha resucitado. Pero ahora dice así, dice, si esto es así, si esto es real, si esto es verdad, buscad las cosas de arriba, concentrad vuestras mentes en las cosas de arriba. Y esto es lo que quiero que escuchemos bien. No hay ninguna cosa extraña entre la soberanía de Dios, entre ese llamado de Dios y nuestra responsabilidad. De hecho, es la soberanía de Dios la que nos da la gracia para que nosotros podamos responder y hacer aquello a lo que hemos sido llamados, ¿no? Él hace lo que nosotros no podemos hacer. Pero después nos da unos mandamientos, ¿no? Dad prioridad a Cristo en vuestros corazones, en vuestra mente, en las cosas que pensáis, en las cosas que hacéis, porque todo eso va a requerir un esfuerzo. Buscad, dice, concentrad. Lo que nos está diciendo estos verbos es, seguid haciendo esto, seguid adelante, seguid así, seguid persiguiendo estas cosas. Nunca dejéis de buscar las cosas de arriba. Nunca dejéis de concentrar vuestras mentes en las cosas de arriba. La vida cristiana es un don maravilloso de Dios, pero también es una batalla espiritual que nos exige grandes esfuerzos también. El don soberano de Dios es el que motiva, es el que mueve nuestros corazones. No vas a encontrar un lugar en las Escrituras donde se nos dé un solo indicio en el que la soberanía de Dios nos lleva a la pasividad o a ser vagos, a la pereza. Entonces Dios dice, ahora que he hecho esto por vosotros, quiero que busquéis, vosotros, quiero que busquéis. Capítulo 3, todo está en plural. Quiero que hagáis esto juntos. Ahora, ¿cómo tengo que buscar? ¿Cómo tienes que buscar tú las cosas de arriba? ¿Cómo las buscamos? Pues las tenemos que buscar juntos. Yo las tengo que buscar con vosotros. ¿Cómo pongo la mira en las cosas de arriba? ¿Cómo concentro mi mente en las cosas de arriba? Pues yo solo no puedo, tengo que hacerlo juntamente con vosotros. Os necesito a vosotros y vosotros me necesitáis también a mí. Y si me dejáis por ahí a mi rollo, por ahí solo, me va a costar mucho buscar las cosas de arriba por mi propia cuenta, ¿no? No voy a concentrar mi atención en las cosas de arriba. A mi mente a veces se le va la olla y está vagando y pensando en cosas que realmente no valen la pena. Así que muchas veces voy a buscar las cosas que no sirven para nada. No tengo la disposición, tal vez, de mantenerme siempre en eso. Por eso es que necesito a la comunidad. Por eso necesito a la iglesia. Vosotros necesitáis la comunidad. Nos necesitamos unos a otros para vivir y perseverar en la vida cristiana. Dice Proverbios 13:20. Ahora estoy entendiendo por qué mi padre me decía siempre este versículo.
Proverbios 13:20, el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. ¿Qué es un necio? ¿Es gente idiota o gente estúpida? Eso es un necio. La Escritura nos dice que un necio es aquel que dice en su corazón, no hay Dios. Dios no existe. Así que juntarse con necios significa siempre andar en compañía de aquellos que rechazan a Dios, de aquellos que dicen que Dios no existe, que no necesitan, que están bien sin Dios, que no existe, de hecho, dicen ningún Dios, ¿no? Ahora, si esa es la persona con la que yo camino mi vida, con la que voy junto en mi vida, si es mi compañero de confianza, si es la persona a la que yo más escucho, si es la persona que tiene más influencia en mí, influencia en YouTube, en las redes sociales, si esas personas son las que más influyen en nuestra vida, celebridades, amigos cercanos, compañeros de trabajo, yo qué sé, quien sea, si esa es la persona que tiene la mayor voz en tu vida, entonces sufrirás daños y daño probablemente eterno, nos dice la Escritura. Pero si andas con los sabios, dice, serás sabio. Ahora, ¿qué es la sabiduría? Está la otra parte. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es vivir la vida como Dios quiere que la vivamos. Sabiduría es vivir la vida como Dios quiere que la vivamos. Sabiduría es vivir la vida de una manera que le agrade a Dios. Y él dice que la manera en la que hacemos esto es caminando con personas que tienen esa meta. ¿Vosotros lo hacéis? ¿Lo hacemos? ¿Es nuestra meta? ¿Es nuestro objetivo? Es simple, ¿no? Andas con personas que dicen, mi prioridad en mi vida es Cristo. Andamos con personas así, Dios lo es todo para mí. Mi meta es vivir una vida donde el llamado de Dios se convierta en algo digno en mí. Yo quiero rodearme de personas así. Y eso significa que entonces no puedo tener amigos no cristianos. ¿Significa que no puedo ser amigo de un ateo? Pues por supuesto que no, ¿verdad? Pero ¿quién tiene la mayor influencia en tu vida? Esa es la pregunta. ¿Con quién andas en tu vida? ¿Con quién caminas? ¿Quién es? ¿Quién es esa persona que dices, esta es la persona con la que quiero andar, la que va a animar mi vida espiritual? ¿Alguna vez habéis escuchado este refrán? Dime con quién vas y te diré. Ahora dicen, dime con quién vas y te diré el futuro que te espera. Ahora han cambiado un poquito ese refrán. Vamos añadiendo cosas, ¿no? Decidme quiénes son los que están influenciando vuestras vidas y os mostraré cómo va a ser entonces vuestra vida. Porque nos convertimos en aquello que nosotros admiramos. Nos parecemos a quienes escuchamos. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar las cosas de arriba, andar con sabios. Ellos nos van a ayudar a buscar y a concentrar nuestra mente en Dios. Y el apóstol Pablo dice, ellos os van a ayudar a agradar a Dios. Buscar de Cristo es un proyecto comunitario, algo que hacemos entre todos. Vosotros me necesitáis y yo os necesito a vosotros. Nos necesitamos los unos a los otros para ayudarnos a buscar y a fijar nuestras mentes en Cristo Jesús. No voy a alcanzar eso por mi cuenta, no sé si me hago entender. Eso es lo primero que quiero que veamos. Lo primero es que seguir a Cristo es un proyecto comunitario. Lo segundo que vamos a ver en el texto es que desechar la vieja naturaleza también es un proyecto comunitario. Desechar la vieja naturaleza es un proyecto comunitario. En otras palabras, si yo me voy a alejar de mi estilo de vida antigua, si voy a decir que Dios me ha redimido a través de la sangre de Jesús, como hemos cantado esta mañana, que soy una persona diferente y que cualquiera que esté en Cristo es una nueva creación, entonces no se trata solamente de decir que algo me ha pasado y ahora voy flotando por ahí por mi vida, ¿no? No, la verdad es que tengo necesidad de otras personas. Y mira lo que hace Pablo, versículo 5, Colosenses 3, versículo 5. Por tanto, haced morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Vosotros las practicasteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora abandonad también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno.
Dejad de mentiros unos a otros, ahora que os habéis quitado el ropaje de la vieja naturaleza. El apóstol Pablo le está hablando a una comunidad y está diciendo, todos vosotros, todos, abandonad esto, dejad esto. Fijaos en el razonamiento de Pablo. ¿Cuál es su lógica? Versículos del 1 al 5, esto es lo que os ha pasado a vosotros. Estabais muertos, ¿verdad? Pero habéis sido resucitados. Así es como ahora estáis escondidos con Cristo en Dios. Ahí es donde estáis posicionalmente, para que vosotros hagáis cualquiera de las cosas que se enumeran del versículo del 5 al 9. Si hacéis cualquiera de esas cosas, lo que estamos viendo es que esa lista de cosas son incompatibles con lo que ha dicho primero, con los versículos del 1 al 5. Esa lista de cosas son incompatibles con una vida que está escondida con Cristo en Dios, porque Jesús no hace esas cosas, ¿no? Nosotros no deberíamos hacer tampoco esas cosas. Ahora, eso quiere decir que si una vez miento o he hecho algo de lo que dice ahí o estoy batallando con alguna de esas cosas, no tiene que ver con eso, ¿no? Ya hablaremos de eso en otro momento, pero esto lo que creo que nos dice es que si esa lista de cosas son las cosas que caracterizan nuestra vida, entonces debemos abandonarlas. Como comunidad debemos hacer morir el pecado. Así es como lo hacemos, ¿no? Como comunidad. Eso es lo que persigue Pablo y no lo conseguiremos a menos que caminemos con los sabios, porque no hay otra manera. Si lo que quiero es tomar los hábitos y el estilo de vida de las personas que tienen la mayor influencia en mi vida, debo andar con ellos, ¿no? Así que Pablo dice que tenemos que hacer morir, literalmente es matar, debéis matar el pecado en comunidad. John Owen, uno de los puritanos ingleses que marchó a los Estados Unidos, cansado de la depravación en la que había caído la sociedad inglesa en aquel año 1700 y algo. John Owen escribe en su libro titulado La mortificación del pecado. Dice, mata al pecado o el pecado te matará a ti. No sé si se entiende esto. No sé si se entiende que no hay un terreno neutral, no hay un punto medio cuando se trata del pecado con el que estás batallando. La vida del cristiano es una guerra, es una batalla, es una lucha en muchos sentidos, ¿no? Y es una guerra contra el pecado que está tratando de matarnos. Así que ese es el mensaje. Mata al pecado o el pecado te matará a ti. Te quiere llevar cautivo, quiere poseerte. Y por eso dice John Owen, sabiamente, yendo a Colosenses 3, hazlo morir, haz morir el pecado. Ese es un mandamiento activo, ¿no? Debemos ir tras cosas terrenales en nosotros, esos pecados, y hacerlos morir. Mata al pecado o el pecado te matará a ti. Y escucha esto, si tú sientes que estás en esa lucha continua, en esa batalla contra la ira, la convicción de pecado, etcétera, es una señal de que la espada de Dios, de que su palabra está obrando en ti, en tu vida. Ahora, si no sientes esa convicción de pecado, si no hay esa batalla, probablemente es un muy buen indicativo de que estás fuera de Cristo, que no hay nada internamente, que no estás batallando con eso, porque Cristo no está en ti, ¿verdad? Esta es la vida cristiana. La vida cristiana es andar en esta batalla, en esta lucha, entre otras cosas, ¿no? Y en esa batalla para ser más como Jesús. En cierta manera, estoy en una lucha y estoy en una batalla por mi propia alma. Y por eso necesito unir mis brazos con otros. Y a veces necesito a otras personas, ¿no? La mayoría de veces necesito a otras personas a mi alrededor. Y creo que lo primero, me encanta que Pablo mencione estas cosas, es esto, ¿no? Haz morir esto, la inmoralidad sexual, el enojo, la ira, la malicia, la calumnia, o chismorreo, como queráis llamar, el lenguaje obsceno. ¿Alguno de vosotros hace estas cosas? ¿Os imagináis todo levantando la mano ahora? ¿Alguno hace estas cosas? No sé si os justificáis a vosotros mismos diciendo, pues, está bien, ¿no? Tampoco pasa nada, ¿no? Y me encanta porque Pablo menciona pecados que son como muy grandes, ¿no? Y creo que todos decimos, bueno, pues esos ya los conocemos, ¿no? Pero, ¿qué hay de la codicia, por ejemplo?
¿Cuándo ha sido la última vez que has asistido a una reunión de oración? Este martes habíamos unos cuantos también, pero sabéis que tenemos reunión de oración los martes, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Ah, vale. A las 6 tenemos estudio bíblico y cuando termina el estudio bíblico tenemos reunión de oración. Oramos por grupos de 8 o 10 personas más o menos y a lo mejor en esos grupos, en el momento de orar, las peticiones antes, hace años, eran: me duele la rodilla, podéis orar por mi rodilla. Otras peticiones eran: me di un golpe en el dedo gordo del pie derecho y la uña se me ha puesto lila, si me podéis ayudar para que cuando camine y piso no me duela tanto. Antes teníamos como muy concentradas nuestra mente en esas cosas, ¿no? En cosas muy básicas, ¿no? Y está guay, ¿no? Deberíamos orar por esas cosas, pero literalmente nunca he escuchado nunca había escuchado en uno de estos grupos a alguien decir: estoy luchando con la codicia. ¿Podéis orar por mí, hermanos? Necesito que oréis por mí. Estoy luchando con la codicia, estoy luchando con la pornografía. ¿Podéis orar por mí? Estoy luchando con la envidia. Últimamente siento envidia. Me gustaría que pudierais orar por mí. Creo que esas cosas edifican más, ¿no? O me he dado cuenta que siempre estoy de mal humor y enfadado. ¿Podéis orar por mí, por favor? Realmente necesito la ayuda de Dios en medio de esto. No sé si veis lo que quiero decir, ¿no? Pero de lo general y de lo grande, vamos a lo pequeño y lo más específico. Necesito ayuda en estas áreas y creo que es clave y es necesario que podamos nombrarlas. Que podamos nombrarlas. No sé si estás dispuesto a nombrar tú esas cosas que hay en tu vida, reconociendo que es con eso con lo que luchas. Pues eso es, ¿no? Y cuando me doy cuenta de que gran parte de la vida cristiana es esa lucha contra los pecados que me asedian, invito a otras personas a participar en ella y decir: por favor, ayudadme, necesito ayuda, necesito que oréis por mí en estas áreas. Necesito gente con la que tener una rendición de cuentas. En este país no estamos acostumbrados y me da rabia. Hoy no está la Amy aquí con nosotros, que es americana, pero siempre los americanos, ¿por qué van como un paso por delante? ¿Nos da rabia eso? Hasta en las cosas espirituales. Hace años que ellos en sus iglesias han desarrollado un sistema que le llaman accountability, que es rendición de cuentas. Es decir, necesito a alguien con quien reunirme. Dice la Escritura: confesaos unos a otros vuestros pecados para que seáis sanados. No estamos hablando de hacer mini grupos de curas, de confesión, de ahora yo voy a confesar con este, tú con el otro. No está hablando de mi pecado en general, que yo vengo y te lo cuento a ti. Está hablando de tal vez algo específico que yo he hecho contra ti y que necesito que tú escuches y que oremos juntos y que Dios sane eso. Eso en primer lugar. Y lo otro, la rendición de cuentas, buscar a esa persona sabia, esa persona que te acompañe, con la que tú puedas quedar y decirle esto precisamente. En un grupo de 8 o 10 personas tal vez no lo vas a decir. En un grupo de unos 90 o 100 como hoy tampoco lo vas a decir. Pero tal vez a alguien le puedes decir: necesito hablar contigo, quedamos, tomamos un café y oramos porque mira, esta es mi lucha, tengo esto y esto y esto. Creo que Dios nos está llamando a eso. Necesitamos gente con la que rendir cuentas. Necesito gente que venga a mi lado y que nombre también los pecados en mi vida. Que me diga: Pablo, el otro día te escuché hablar de esa persona y creo que eso es calumnia, ¿no? O Pablo, yo me sé la historia y no la has contado bien como era, te has saltado trozos. Y eso, pues, eso es mentir, ¿no? Al final es engañar. No sé si me explico. Bueno, lo que sea, esas cosas hay que abandonarlas. Si estás usando el lenguaje obsceno, pues esa conversación obscena tiene que desaparecer, porque no se alinea con quien tú dices que eres en Cristo. Esa es la situación. Así que desechar el viejo yo por mi propia cuenta, pues va a ser difícil, ¿no? Hacerlo por mí mismo. Si el Espíritu me convence, eso lo sabemos, ¿no? Lo tenemos claro. También sabemos que es pecado por lo general, pero a veces necesitamos los ojos objetivos de alguien externo que venga y me ayude, ¿no? Así que ayudadme con eso también. Ahora, normalmente ¿sabes cuándo buscarás ayuda? Normalmente cuando ya no puedas más. Cuando sientas que no puedas más, entonces buscarás ayuda. Cuando estés cansado de tu pecado, cuando estés tan cansado de tu pecado que no puedas más, entonces irás a buscar a alguien. Y Pablo utiliza esta idea de haberse quitado, ¿no? De despojarse. Está hablando como que fuera ropa que nos ponemos y nos quitamos. ¿Tenéis ropa que os cuesta poneros más que otra?
¿sí o no? La del trabajo, ¿no? Para el lunes salir para trabajar. A veces nos cuesta ponernos según qué ropa, ¿no? O alguien tiene algunas botas ajustadas. Hay unas botas que Dulce tiene como de cowboy que muchas veces ya no quiero que se las ponga porque luego tengo que quitárselas yo. Y se tiene que tumbar en el suelo y tengo que estar estirando para... ¿Verdad o no, cariño? Sí. Cuestan... ¿Sí o no? Ya no se las pone por eso. Esa es la, esa es la cosa. Pero a veces nos pasaba esto, ¿no? Cuando se ponía esas botas tenía que ir yo y hacer fuerza con un pie, coger... Me daba cosa de arrancarle la pierna incluso porque no salía la bota. Entonces, esa imagen de arrancar y poder quitar esa bota, esa es la idea que estoy compartiendo, ¿no? Tiene que venir alguien y quitártelo, porque tú solo no puedes, ¿no? Abandonad todas estas cosas. Es un mandamiento en plural, vuelvo a repetir. Abandonad esas cosas. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Todos vosotros, abandonad esas cosas. Esto lo tenéis que hacer juntos, porque así es como se vive la vida cristiana. Así que seguir a Cristo en primer lugar y desechar la vieja naturaleza en segundo lugar es un proyecto comunitario. Vosotros me necesitáis, yo os necesito. Nos necesitamos los unos a los otros. ¿Bien hasta aquí? Bueno, tercer y último lugar. Eso no quiere decir que vaya a acabar, pero tercer y último lugar. Vestirnos de la nueva naturaleza es un proyecto comunitario. Mira lo que dice Pablo, versículo 10 en adelante. Y os habéis puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Sigue. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que os toleréis unos a otros y os perdonéis si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor os perdonó, perdonad también vosotros. Por encima de todo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, que gobierne en vuestros corazones la paz de Cristo. Sigue todavía diciendo más cosas, ¿no? Pero esta es una de las cosas más increíbles. Imaginaos una iglesia como esta. Imaginaos un lugar como este. Pero mira lo que dice, que nos despojemos de estas cosas, que estas cosas no deben caracterizar nuestras vidas y que necesitamos a la comunidad para que nos ayude con esto. Y entonces... ponte estas nuevas cosas. Estas son las cosas que deben caracterizar tu vida y necesitas de nuevo a la comunidad para hacer eso. ¿Cómo desechamos y cómo nos ponemos? Bueno, creo que nos dice Pablo, pues ya está hecho. Y si volvemos al versículo 10 dice, y os habéis puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando. Me encanta esta palabra, se va renovando. Es un verbo que enfatiza el hecho de que está pasando todo el tiempo, continuamente, todo el tiempo, ¿verdad? Se va renovando continuamente. No sé el dato médico, pero me suena haber escuchado en alguna ocasión que durante nuestra vida mudamos nuestra piel varias veces. Aquí tenemos algunos médicos, no sé cuán cierto sea eso o el dato médico. Yo mudo la piel cada verano, porque cuando me da el sol me pongo rojo como una gamba y al cabo de unos días se me va cayendo la piel como un leproso, voy por ahí por la casa. Mi mujer me dice, no os acerquéis a él y tal. Pero yo mudo una vez al año seguro, pero verdad que hay un dato médico que es así, ¿no? Dice que vamos cambiando nuestra piel durante los años por lo menos algunas veces, ¿no? La idea es que así como mi cuerpo se renueva todo el tiempo, continuamente, y esto que le pasa a mi cuerpo físico, debería pasarle también a mi cuerpo espiritual. Es decir, debería renovarme todo el tiempo. Ahora, ¿cómo soy? ¿Cómo soy renovado? Seguimos leyendo el versículo 10. Dice, en conocimiento a imagen de su Creador. ¿No es maravilloso esto? La manera en la que nos vamos renovando es a través del conocimiento de nuestro Creador, a través del crecimiento constante en el conocimiento de Dios. De hecho, si bajamos al versículo 16, creo que es, nos dice que esta es una de las maneras de crecer. Dice que habite en vosotros
la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruíos y aconsejaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Crezco porque estoy aprendiendo continuamente. Fíjate en el patrón de la vida cristiana, ¿no? Dios te salva. Y cuando te das cuenta de la profundidad de esa acción, de que te ha salvado, de lo que Él ha hecho por ti, tú estás allí en plan, no me lo puedo creer, esto es increíble, no soy capaz de comprender lo que Cristo ha hecho por mí en mi vida. ¿Cómo es posible que esta persona haya muerto en mi lugar, haya muerto por mis pecados? Hay un ansia en nuestro corazón, ¿verdad? Que queremos conocer más a Jesús, ¿cierto? ¿Os acordáis cuando recibisteis a Cristo por primera vez en vuestro corazón? Queremos saber más, quiero saber más de ese Jesús que lo ha dado todo por mí en esa cruz, ¿no? Porque necesito conocer a este que me ha salvado. Tengo una idea más o menos de lo que ha hecho por mí, pero quiero conocer más. Y ese conocimiento, lo que pasa cuando conocemos a alguien es que nos lleva a amar a esa persona y nos lleva al afecto y nos lleva a la admiración o lo que sea, y eso nos lleva a imitar a esa persona. No sé si lo veis igual, pero esa es la progresión de la vida cristiana, ¿no? Si yo nunca voy a imitar a alguien, si yo no admiro a esa persona, nunca voy a imitar lo que hace o cómo es, si no lo amo. Y no lo voy a amar si no lo conozco. Y vamos adelante y atrás con eso, ¿no? Podemos ir intercambiando las palabras, ¿no? Quiero saber más y quiero crecer en ese conocimiento, porque aquí está la cosa, ¿no? Cualquier cosa en la que pases tiempo aprendiendo y conociendo es algo por lo que tu afecto o tu amor hacia eso va a crecer en algún momento. Y uno de los únicos lugares donde puedo decirte que realmente cambiará tu vida es cuando crezcas en el conocimiento de Dios. Y cuanto más crezcamos en el conocimiento de Dios, crecemos más en admiración. Y a medida que crece más nuestra admiración, crece nuestra imitación. Os lo digo en serio, así es como funciona, ¿eh? Y fíjate luego, cuando ya tengamos ese conocimiento de Dios, Pablo dice que eso es lo que va a hacer, eso es lo que va a producir ese conocimiento de Dios en nosotros. Va a producir algún tipo de fruto de la comunidad. Esa serie en la que estamos predicando se llama Enraizados, el fruto del Evangelio. Y cuando esto obre en nuestras vidas va a producir alguna clase de fruto, como digo, en la comunidad. Compasión hacia los demás, bondad hacia los demás, tolerancia hacia los demás, perdón, amor, humildad, todo eso se hace en comunidad. Todo eso está en ese texto. Y si volvemos al versículo 1, donde Pablo dice, buscad las cosas de arriba, concentrad vuestra atención en las cosas de arriba. No está diciendo que te vayas a un monasterio y que te encierres y que te pases todo el día leyendo la palabra de Dios y orando y haciendo no sé qué. Claro que debes leer la Biblia, ¿no? Claro que debemos meditar y estudiarla y orar. Pero Pablo está diciendo que así es como se va a reflejar cuando nosotros hagamos realmente estas cosas, ¿no? Cuando desechemos realmente de nuestra vida esas cosas que nos son realmente perjudiciales para la comunidad y nos vestimos de esas cosas que son realmente beneficiosas para la comunidad, así es como se va a ver. Una mente que está puesta en las cosas de arriba pasa mucho tiempo, muchísimo tiempo, pensando en las cosas terrenales, en la tierra, en la iglesia, en el trabajo, en las responsabilidades. La mentalidad celestial es profundamente terrenal, pero está fundamentalmente orientada hacia la gloria de Cristo. Ahí está. Por supuesto que estás pensando en el trabajo. Por supuesto que cuando tienes la mente puesta en las cosas de arriba y concentrada en las cosas de arriba, por supuesto que estás pensando en la familia. Por supuesto que estás pensando en la iglesia. Por supuesto que estás pensando en tus vecinos. Todo ese tipo de cosas que te atan, si quieres decirlo de alguna manera así, a la tierra. Pero todas estas se hacen a través del filtro de Cristo. Eso es poner nuestra mente en las cosas de arriba. Y fijaos que todo esto está en el contexto de pues el perdón, el amor, la paciencia, humildad. Todas esas cosas están en el contexto de los unos a los otros. De los unos a los otros. En un cuerpo, en una comunidad, dice Pablo. Todo esto se hace en el contexto de la comunidad. Desechamos
y nos vestimos. Y la madurez cristiana no solo tiene que ver con las cosas que ya no hacemos, ¿eh? Ya no me emborracho como antes. Si tú supieras lo que hacía antes, ya no me emborracho como solía hacer los fines de semana. Ya no me acuesto con cualquiera. Ya no tengo aquellos arrebatos de ira que tenía. Ya me he dado cuenta de que ya no miento como antes. No es solamente dejar de hacer algunas cosas. Todo eso está genial, ¿no? Y espero que sean ciertas. Deberían ser verdad para cualquiera que dice ser cristiano, porque eso refleja a Cristo. Pero no es solo la ausencia de tu viejo hombre, sino que es la presencia del nuevo hombre, dice aquí el apóstol Pablo, ¿no? De compasión, de bondad, de humildad, de paciencia, de amabilidad, de amor, de la paz de Cristo gobernando en nuestros corazones, dicen las Escrituras. No sé si podéis imaginaros eso, solo leed en vuestras casas de nuevo versículos del 10 al 17. Ahora, como digo, imaginaos una iglesia así. Imaginaos esa clase de paciencia. Imaginaos ese tipo de perdón expresado de esta manera. Imagina un lugar donde esto es lo que vemos que se hace, ¿no? Y todo se hace en comunidad. No te despojarás y no te pondrás. Estoy convencido de esto por las Escrituras. Aquello de lo que Dios quiere que te despojes y que te pongas sin la profunda comunidad y comunión con el pueblo de Dios. Simplemente no va a suceder. No podemos. Al final te vas a alejar. Al cabo del tiempo te encontrarás a ti mismo mirando hacia atrás y preguntándote cómo he llegado hasta aquí. ¿Cómo he llegado hasta este punto? Dulce y yo hablábamos esta semana y conversábamos de algunos amigos que hemos tenido por años y que de repente nos han contactado, nos han comunicado que hace ya 2 años que no asisten a la iglesia, 3 años que no asisten a la iglesia. No es que desde la pandemia lo veíamos en casa por el Zoom, pero ahora lo ves, no, ahora tampoco, ahora ya no lo ves tampoco. Ahora el domingo estás haciendo otra cosa. Y nos da tristeza ver esas situaciones. Más tristeza me da aún cuando aquellos que llevan años sin asistir a la iglesia siguen diciendo que ellos son cristianos, ¿no? Y no se dan cuenta de que estaban aquí, pero ahora están allí. Y dejadme deciros qué tienen en común todas estas personas. Seguro que conocéis a algunos también, ¿no? Esos que solían estar ahí, esos que su fe era también vibrante, ¿no? Que iban adelante, que parecían estar logrando algunas victorias sobre sus pecados en sus vidas, que había ese latido de Cristo dentro de ellos, pero que ahora no está. Déjame decirte qué tienen en común, y es que todos ellos se apartaron de la comunidad de la fe. Se apartaron de la comunidad de Cristo. Se apartaron de andar con sabios y se rodearon de necios y salieron mal parados, porque la Escritura no miente. Y eso es lo que dice Proverbios, y eso es lo que sucede en nuestras vidas. Pero eso es lo que hace el Evangelio, ¿no? Cuando la semilla del Evangelio echa raíz, el fruto del reino empieza a salir, compartida hace unas semanas, ¿no? Y uno de los frutos de esto es la unión de personas muy diferentes, como las que estamos aquí en este día, en una comunidad de fe. Y te comparto algo que me encanta. Si alguna vez lees Hechos capítulo 16, hablaba con Alex esta semana de este pasaje porque lo he leído recientemente y me encanta la historia que se narra ahí. Hechos capítulo 16, empezando en el versículo 11, no hace falta que lo veáis ahora, pero ahí podemos escuchar la historia de Pablo y Silas yendo a Filipos en Macedonia, a una iglesia que Pablo ya había plantado. Y te quiero compartir súper rápidamente los 3 primeros que se convirtieron en esa comunidad, en esa iglesia de Filipos. En primer lugar fue una mujer que estaba comerciando en la orilla de un río, en la que Pablo llega, dice la Escritura, a descansar, a tener un tiempo de oración, de meditación a la orilla del río, y se encuentra con estas mujeres, y en esa conversación con esas mujeres que están allí, él les comparte el Evangelio. Y una de esas mujeres, que probablemente conocéis la historia, se llamaba Lidia. Ella era vendedora de telas de púrpura, dice. Y las telas de púrpura en aquella época eran algo muy preciado, algo muy caro. Así que nos está hablando de una mujer que era comerciante, en la cual, si seguimos leyendo en Hechos, nos dice que después la iglesia se reunió
reunió incluso en su casa. Esa es la primera convertida, una mujer de Filipo que era comerciante, con bastante poder adquisitivo. La segunda que se convierte fue una esclava que tenía un espíritu de adivinación, un demonio, y sus amos la usaban para sacar dinero, para hacer dinero con ella. Pablo reconoce que ella tenía esos poderes sobrenaturales y expulsa de ella a ese demonio. Y sus dueños habían hecho dinero con ella de esta manera por mucho tiempo, ¿no? Prostituyéndola de cualquier manera que ellos habían podido. Pero ella está liberada, está tan liberada, que los dueños se dan cuenta de que nunca más van a poder hacer dinero con ella, porque ya no tiene ese demonio que adivinaba cosas. Así que, ¿qué es lo que sucede después de eso? Mandan a Pablo y Silas a prisión. Y creo que muchos conocéis ya esta historia, ¿no? Se encuentran en prisión y empiezan a alabar a Dios, ¿cierto? No empiezan a alabar a Dios para ser liberados. Alaban a Dios porque ya son libres, aunque estén dentro de esa prisión y dentro de esa cárcel. Y están cantando y nos dicen las Escrituras que se produce un gran terremoto y en ese momento, en esas celdas que tenían las cadenas en las paredes de las cuales salían los grilletes y ellos estaban ahí cogidos, se rompen esas cadenas, rompen esos grilletes y se abren las celdas y todos los que estaban en prisión quedan libres. Y sabéis, el centurión romano que estaba vigilando y que tenía la obligación y responsabilidad de que ningún preso se escapara, en el momento en el que él vio que las puertas se habían abierto, que las cadenas se habían roto, estuvo a punto de suicidarse, de quitarse la vida. ¿Por qué? Porque prefirió quitársela a él a que viniera alguien y le cortara la cabeza. ¿Qué es lo que iban a hacer? Se te han escapado todos, tú tienes que morir ahora. Pero en ese momento, antes de que esa persona se suicide, aparecen Pablo y Silas allí y le dicen: no te preocupes que no nos hemos ido. Nadie de los que estaban aquí presos se ha escapado. Y le comparten el Evangelio de Jesucristo y acude a la fe en Jesús allí mismo, en esa cárcel de Filipos. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a una mujer rica, tenemos a una esclava pobre, poseída, y tenemos a un soldado romano profesional. ¿Qué tienen en común estas tres personas? No es un chiste. ¿Qué tienen en común? Nada. No tienen nada en común esas tres personas. No comen en los mismos restaurantes, no tienen la misma clase social de amigos, no tienen la misma política, no tienen nada en común excepto una cosa: el Evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que los une. Como dice un teólogo, Donald Carson, la iglesia está formada por enemigos naturales. Lo que nos une no es la educación, no es la raza, no son los niveles de ingreso, no es la política, no es la nacionalidad, no son los acentos, no son los trabajos ni nada por el estilo. Los cristianos nos unimos porque todos hemos sido salvados por Jesucristo. Somos un grupo de enemigos naturales que se aman unos a otros por amor a Jesús. Yo te voy a amar a ti y te amaré porque Cristo me amó primero. Hemos cantado hoy también: te perdonaré porque Cristo me perdonó. Ya sé que antes me lo he saltado cuando he ido directo al versículo 16, pero dice el versículo 11 de esta manera: en esa nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso. ¿Tú sabes lo radical que tuvo que ser para el apóstol Pablo decir esta frase? Aunque fuera guiada por el Espíritu Santo, pero que él tuviera que escribir: ahora ya no hay judío ni hay griego, con todo lo que él era. Los judíos habían despreciado a los gentiles durante tantos años y los gentiles habían acudido de diferentes lugares. Y estaba la élite religiosa diciendo: yo soy judío de judíos, fariseo de fariseos, circuncidado al octavo día, instruido en la ley por mis padres, presentado en el templo, etcétera, etcétera. Así que te puedo mirar por encima del hombro porque tú eres diferente y tú no has llegado a eso, tú eres un gentil. Y los gentiles, aquellos que no eran judíos, los mirarían y dirían: pues nosotros somos mejores porque no somos como vosotros que aparentáis ser unos santitos religiosos. Y Pablo dice: en esa nueva naturaleza no hay griego ni judío, incircunciso ni incircunciso, culto ni inculto. Otras traducciones dicen escita o bárbaro, porque los escitas eran los estudiados y los bárbaros eran aquellos que no tenían estudios. Inculto o inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Y esto es lo que nos une. Ese es el escudo de nuestra camiseta, ese es nuestro logo. Así que a pesar de las diferencias, estoy aquí para la gloria de Cristo Jesús. Eso es lo que creo que dice Pablo en el capítulo 3, del 1 al 17, que todas estas cosas se hacen en comunidad, que no puedo convertirme en lo que Dios quiere por mi propia cuenta. ¿Por qué? Porque no puedo verme objetivamente, nunca lo voy a hacer. Dice Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Entonces,
¿Qué es lo que necesito? ¿Qué necesitamos? Necesito los ojos de los demás. ¿Por qué? Porque hay cosas que yo no soy capaz de ver. No puedo verme a mí mismo, ¿no? Así que necesito gente que me vea, gente que impida que yo me caiga por el precipicio. Necesito gente que me anime todo el tiempo. Durante estos casi 7 años que estamos aquí ya en la iglesia, algunas personas me han dicho, pero cuando reciben noticias de algunos pastores de cosas que suceden, pero tú no vayas a caer en eso, que no te vaya a pasar a ti lo mismo, tú no vayas a hacer lo mismo. Y sabes, aunque me río en ese momento, pero agradezco que Dios ponga ese sentir en vosotros. El sentir de venir a hablarme igual que lo hago yo con vosotros, ¿verdad? Que nos estemos cuidando, animando, amando los unos a los otros. Tú me necesitas, yo te necesito, nos necesitamos mutuamente. Necesito caminar con los sabios, necesito rodearme de gente que realmente ame a Cristo. Estamos juntos en esto. Ahora, ¿cómo se hace? Pues no hay un método perfecto para hacerlo, ¿no? Intentamos crear un pozo del cual pues todos podamos beber, ¿no? Por eso cada semana, como he hecho antes, recordamos que hay un estudio bíblico a las 6 de la tarde, que tenemos reunión de oración. ¿Por qué hacemos eso? ¿Porque nos gusta tener a la gente aquí metida? No, el martes, por si no habéis venido, no se recoge ofrenda ese día. Que yo sé que algunos están acostumbrados que cada culto que hay recogen ahí su ofrenda. No, no hay ofrenda. ¿Qué es lo que queremos ese día? Estudiar juntos la palabra. Queremos orar juntos. ¿Por qué? ¿O para qué lo hacemos? Es un estudio en el que puedes participar. ¿Por qué hacemos esto? Tenemos reuniones de jóvenes de Bethel Youth, tenemos la cafetería, tenemos alabanza, tenemos el equipo de multimedia, equipo de bienvenida, el equipo de limpieza, tenemos Bethel Kids, Bethel Teens, tenemos el Sisterhood, tenemos la asociación en lo alto, la obra social. Tenemos muchas cosas, muchos ministerios de los que puedes participar y de los que puedes formar parte. Ahora, ¿cuál es el punto de todo esto? ¿Por qué de todo esto? ¿Queremos estudiar las Escrituras? Sí queremos estudiar las Escrituras. ¿Queremos orar juntos? Claro. Pero al final, lo que esperamos, más que nada, es que empieces a conformar amistades conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Cristo ha dicho en su palabra, conforme al Evangelio. Que te rodees de personas sabias, que puedas caminar, que podamos caminar con los sabios y ser sabios y no andar en compañía de necios. El objetivo es alinearnos con personas que queremos andar como Jesús anduvo, que queremos vivir la vida como Dios quiere. Eso es lo que estamos haciendo. Así que quiero animarte a que digas, yo también necesito eso, lo necesito, quiero ser más compasivo, quiero ser más amable, quiero ser más paciente, quiero ser más humilde. Quiero desechar todas esas cosas que pertenecen a la vieja naturaleza. Quiero acabar con eso. Y sabes, eso se hace en comunidad. Esa es la fuerza del Evangelio. El Evangelio nos une y nos lleva al centro, donde está Dios. Y quiero animaros a algunos de vosotros a soltaros del borde de la piscina. Algunos estáis ahí cogidos, nadando un poquitito ahí para no ahogaros. Suéltate de ahí, suéltate del borde y déjate arrastrar al centro, donde está Dios obrando, donde está Dios haciendo algunas de sus mejores obras, donde tu fe puede formar parte de este proyecto comunitario en el que nos vemos envueltos. Como dijeron Chase, Ryder y Sky, como hemos escuchado del apóstol Pablo en esta mañana, tenemos una misión y es una misión que tenemos que hacer juntos, tenemos que hacerla en comunidad. Nos necesitamos unos a otros. Si queremos seguir viendo y ver más el fruto del reino entre nosotros, no tenemos otra opción. Tenemos que hacer esto juntos.